Vamos a hablar de la desensibilización sistemática y ver cómo se utiliza el contracondicionamiento y la inhibición recíproca. Las explicamos y ponemos ejemplos de la vida real para que todo el mundo entienda de qué forma utilizamos estas técnicas en psicología. Tanto la desensibilización como la inhibición recíproca surgieron de la mano del mismo autor, Joseph Wolf, ya en los años 50, quien las desarrolló para utilizarlas en terapia como tratamientos basados en la exposición a aquello que te genera ansiedad o que te causa algún tipo de temor. No obstante, el trabajo de Wolf se inspiró en los experimentos de otros autores muy conocidos y seguramente os suena el experimento con el niño Albert, donde lo que hicieron fue demostrar que una fobia se puede aprender por condicionamiento. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo su miedo se reducía. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Unos poquitos años después fue una psicóloga, Mary Covey Jones, la que utilizó primero el contracondicionamiento para eliminar una fobia, también aplicando el condicionamiento clásico. De hecho, Mary lo que hizo fue tratar a un niño que tenía un miedo exacerbado a los conejos blancos con la idea de ayudarle a superar ese miedo, por lo que trabajaron sobre 5 aspectos. Uno, lo primero es siempre identificar el estímulo aversivo, ¿no? Que en este caso era que la simple presencia de un conejo blanco hacía que el niño experimentase una ansiedad intensa. 2. Se introduce un estímulo placentero. En el caso de este niño, como le gustaba mucho comer, ella lo que hizo fue introducir comida en las sesiones. Como tercer paso, comenzó una exposición gradual al estímulo aversivo, por lo que colocó un conejo blanco a una distancia prudencial del niño. Era una distancia a la que no le generaba una ansiedad significativa, y mientras hacía eso le daba de comer para que el niño asociara la presencia del conejo con algo positivo y placentero. A medida que transcurrían las sesiones, fue acercando de manera gradual el conejo hasta donde estaba el niño, mientras seguía proporcionando algo de comer. Entonces el niño lo que hacía era asociar cada vez más la presencia del conejo con algo positivo. Y luego lo que vieron es que a medida que iban sucediéndose las sesiones, el niño iba perdiendo el miedo al conejo hasta que finalmente desapareció y consiguió sentirse cómodo y relajado en su presencia. Por tanto, a través de la asociación de un estímulo aversivo con un estímulo placentero, se puede alterar la respuesta emocional previamente condicionada. Este caso marcó uno de los primeros usos documentados de la terapia de conducta, y más de 30 años después fue cuando Wolf inició una serie de experimentos con gatos y posteriormente empezó a utilizar estas técnicas con humanos. Lo que pasa que, claro, era complicado elegir una respuesta que fuese incompatible con la ansiedad, teniendo en cuenta además que hay miles de cosas diferentes que pueden generar ansiedad en cada persona. Entonces lo que hizo fue escoger la relajación muscular, siguiendo los trabajos de Jacobson, que seguramente os suena la relajación muscular progresiva de Jacobson, y si no, dejádmelo en los comentarios, que igual hago otro vídeo en algún momento. Bueno, pues escogió esta técnica porque tú no puedes estar ansioso y relajado a la vez, ¿no? Son respuestas fisiológicamente incompatibles, y además aprender una técnica de relajación es algo que puede usar todo el mundo y que se puede aplicar en multitud de situaciones diferentes. Por otra parte, también le resultó complicado tratar de exponer a las personas a aquello que les generaba miedo. Entonces lo que hacía era presentar el estímulo aversivo pero utilizando la imaginación, y por eso de aquella estas dos cosas son un poco las que se quedaron como aspectos nucleares de esta técnica: la relajación y la exposición graduada en imaginación a aquello que te genera miedo o ansiedad. Luego hay otras formas de hacerlo y distintos, vamos a decir, tipos de sensibilización, pero no me voy a meter ahí. Por tanto, cuando hablamos de desensibilización sistemática, hablamos de una técnica utilizada en psicología para ayudar a una persona a reducir o incluso a superar el miedo o la ansiedad
asociado bien con una situación o bien con un objeto concreto. La idea principal es que te expongas de manera gradual y controlada a la fuente que te genera ansiedad, comenzando con situaciones o estímulos que percibes como menos amenazantes e ir avanzando hacia situaciones más intensas. Es importante que esto se haga poco a poco para que la persona pueda ir asociando la situación o el objeto temido con una respuesta como por ejemplo puede ser la relajación en vez de ansiedad. Es decir, que la desensibilización combina la idea de inhibición recíproca, ¿no?, de dos respuestas fisiológicas que son incompatibles, no pueden darse al mismo tiempo, y el contracondicionamiento, con el que buscamos asociar un estímulo que te genera ansiedad con la respuesta incompatible para que por condicionamiento haya una sustitución de la ansiedad por la relajación en presencia de ese estímulo que antes te resultaba aversivo. Estas técnicas de modificación de conducta demostraron ser bastante más eficientes que cualquier terapia psicoanalítica. Pero recordemos aquí que hoy día sabemos de la importancia que tiene la cognición. No nos quedemos solo en lo conductual, porque trabajar sobre la elaboración cognitiva que tú haces sobre el estímulo que te genera rechazo, miedo, ansiedad, es fundamental para que no se vuelva a repetir en otras circunstancias. Por eso en los años 70 se produjo una integración de las terapias conductuales y de las cognitivas, que más o menos habían empezado a desarrollarse de manera individual al mismo tiempo, pero que luego se integraron en lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual. Y en los últimos años se está evolucionando un poquito hacia la terapia metacognitiva. Vamos con los ejemplos de la vida real. Piensa en alguien que tiene miedo a volar en avión, ¿no?, que le genera una gran ansiedad. ¿Cómo podría usarse la desensibilización sistemática? Una vez detectado el estímulo ansiógeno, lo que se hace es una jerarquía de ansiedad. Nivel 1. Dentro de todo lo que implica volar en avión, ¿qué es lo que te genera menos ansiedad? Por ejemplo, mirar imágenes de aviones en un ordenador. Nivel 2. Escuchar el sonido de despegue de un avión. Nivel 3. Ver vídeos aterrizando y despegando aviones. Nivel 4. Ir hasta un aeropuerto pero sin llegar a subir a ningún avión, simplemente estar en el aeropuerto. Y en el nivel 5 de mayor ansiedad, montarte en el avión y hacer, por ejemplo, un vuelo corto. Una vez hecha esta jerarquía, vamos a introducir lo que es la relajación progresiva. ¿Y de qué manera va a ser? Pues antes de cada una de las exposiciones a los distintos niveles, hacemos y enseñamos distintas técnicas de relajación, centrándonos, por ejemplo, en la respiración y en la relajación muscular progresiva por zonas. Posteriormente se hace una exposición gradual, ¿no? Es decir, la persona comienza con el nivel 1 de menor ansiedad, mirar imágenes de aviones en el ordenador, y practica la relajación hasta que se siente confortable mirando esas imágenes, y luego vamos avanzando gradualmente a los niveles siguientes de esa jerarquía. Al tiempo que se va haciendo esto, el psicólogo va proporcionando apoyo y un refuerzo positivo según la persona va avanzando en los distintos niveles y superando poco a poco los miedos. Una cosa importante aquí: un tratamiento o terapia para la ansiedad, cuando ésta ya está instaurada, incluso cuando tenemos un trastorno de ansiedad generalizada, eso es algo que va a trabajar un psicólogo clínico, que es el que está especializado en la psicopatología y su tratamiento. Los psicólogos educativos lo que hacemos en este sentido es prevención. Es decir, trabajamos antes para que un niño, un adolescente, un adulto joven no desarrolle ansiedad. Ansiedad es adaptativa, se entiende, porque la ansiedad es algo que tenemos todos los seres humanos de manera natural, es un mecanismo de defensa y no pasa nada. El problema es cuando se dispara y se cronifica en el tiempo y nuestro cuerpo está permanentemente en alerta. Por eso lo que hacemos los psicólogos especializados en educación es enseñar cómo funciona tu cognición en este sentido, qué estrategias de afrontamiento puedes utilizar en las diferentes situaciones, cómo podemos aprender a autorregular nuestras emociones y nuestra conducta. No trabajamos sobre trastornos de ansiedad. Cada especialidad en psicología tiene su función y hay que conocer las diferencias, sobre todo cuando quieres acudir a un profesional. Si desgranamos la técnica de la desensibilización en sus componentes, podemos poner un ejemplo de inhibición recíproca y otro de contracondicionamiento. Imagina que experimentas ansiedad cada vez que tienes que hacer una exposición en público. Que por cierto, sobre esto ya hice un vídeo específico y tengo además una mentoría para trabajar sobre ese miedo a hablar en público o para ponerte delante de una cámara. ¿Cómo aplicamos aquí la idea de la inhibición recíproca? Pensemos en la respuesta de ansiedad cada vez que nos tenemos que exponer a esa situación. Aumenta la frecuencia cardíaca, empiezas a sudar,
Se te seca la boca, te pones muy nervioso y empiezas a moverte, lo notas porque una vez que has trabajado sobre estas cosas tú ya te das cuenta de lo que te está pasando y pones en práctica una técnica de relajación, por ejemplo, basada en respiración profunda y en la visualización positiva de cómo se va a desarrollar esa presentación. Al hacer esto, estás introduciendo una respuesta que es incompatible con la de la ansiedad. Y eso ayuda a contrarrestar los síntomas. No quiere decir que los elimine, porque esto depende de las circunstancias, de lo dominadas que tengas las técnicas de relajación, del tiempo que tengas antes para poder utilizarlas, de la capacidad de tu sistema inhibitorio para frenar distractores que no te impidan mantener la atención el tiempo que necesites, de muchas cosas. Pero como mínimo vamos a facilitarnos una presentación más tranquila y más segura. Ahora imagina que alguien ha tenido una mala experiencia de niño con un perro que fue agresivo y lo mordió y tiene esa asociación negativa pero ya con cualquier perro. ¿Cómo utilizamos aquí el contracondicionamiento para cambiar esa asociación? Recordemos lo que hizo Mary con el conejo, pues es lo mismo. Una vez que tenemos identificado el estímulo aversivo, que en este caso es simplemente ver y estar en presencia de un perro, eso ya te genera miedo y te genera ansiedad, mientras que por otra parte yo te voy a presentar a un cachorrito precioso, tranquilo y amistoso. La persona se expone a la presencia del cachorro, siempre bajo supervisión, obviamente, y se va permitiendo que el cachorrito se acerque de manera gradual, sin forzar nada, ¿eh? A medida que la persona experimenta una interacción positiva con ese lindo cachorro y tiene sentimientos positivos, se va contrarrestando la respuesta de ansiedad que tiene asociada a los perros. Y estas son algunas de las herramientas que tenemos en psicología y que están basadas en la comprensión de cómo nuestras acciones, pero no nos olvidemos de los pensamientos, influyen en cómo vemos la vida, en cómo afrontamos las distintas situaciones, en cómo tomamos decisiones que nos benefician o nos perjudican, porque normalmente lo que observamos en cada persona es una serie de patrones de conducta y de elaboración cognitiva que se repiten a lo largo de las situaciones y que muchas veces lo que hacen es limitar el funcionamiento. Y es trabajo del psicólogo el hacerte ver esos patrones y enseñarte a trabajar sobre ellos para que puedas obtener un buen rendimiento a nivel personal, laboral, deportivo o académico.